con la alegría de siempre, estamos con ustedes aquí en Comunicación y Vida. Monseñor, usted... Parece que se le gastaron los saludos a Polo. Que está... No, hay que variar, hay que variar. Bien, bien, pues gracias a Dios que podemos compartir con ustedes nuevamente en Comunicación y Vida. Quiero aprovechar desde el principio para saludar ya hace unos días que celebró su 9º aniversario de ordenación episcopal, Monseñor Pier Giorgio Bertoldi, el nuncio apostólico de su santidad en la República Dominicana. Monseñor Bertoldi cumplió el 9º aniversario. Son poquitos, Polo, 9, sí. porque ante los que ya vamos por 26, como que poquito, Sí, sí. pero bien aprovechados, pues saludamos con mucho aprecio a Monseñor Bertoldi, que se ha dado a querer desde el principio y también con su certera participación en la vida de la Iglesia Dominicana o la Iglesia que peregrina en la República Dominicana. Lo saludamos de todo corazón y también aprovecho... A propósito, Monseñor, en varias ocasiones, algunos artículos, homilías que él nos envía, el periódico Camino la colocamos con mucha alegría. Ah, también. Sí, sí, sí. Se ve que a mí no me está llegando ya el periódico Es Camino. verdad. Ni digital ni de ninguna manera. Qué caída tan profunda. Hay que revisar eso. Qué caída tan profunda. Hay que revisar eso inmediatamente. Porque no sabía que él... Lo que he oído son comentarios de que hace unas buenas homilías y que aprovecha muy inteligentemente algunas circunstancias. Sí, sí. Eso, he oído comentarios en ese sentido. Bien, pues además, quiero felicitar a un casi enemigo de Polo. ¿Quién es? Anthony García. Ah. Ahí está figureando, no puedo hablar mal de él, porque está figureando con mi hermana Carmen Nelia y con Vicente. Qué bueno. Ahí está. Pero espérese, al hablar de nuestro querido Anthony, debo enviarle saludo a Maurice, a su esposa, a sus niños y niñas, que son fieles también con nosotros. No, bien, para que no se queje. Sí, sí. Pero en la fotografía, quienes están son Carmen Nelia, mi hermana, Vicente, su esposo, y Anthony García. Prepárate. Sí. Polo. Ya. Claro. Bueno, pues entonces entramos ahora a la palabra. Bien, es el 10º domingo del tiempo ordinario, el Evangelio de San Marcos, el capítulo 3, los versos del 20 al 35. En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Polo, es bueno cuando uno lee el Evangelio ir conservando los detalles, porque entonces se ilumina mucho más el conjunto del texto evangélico. Porque ahora dice que se juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Otras veces dice que no cabían ni en la puerta, como cuando llegaron con el paralítico. Sí, que lo tiraron por el techo. Entonces no había espacio, tuvieron que abrir por el techo un boquete para entrar. Entonces, la gente tenía hambre de escuchar la palabra del Señor. Y eso se expresa de diferentes maneras en los evangelios. Porque, o si no, le dijo a los discípulos, vamos a un lugar apartado para descansar un poco. ¿Y qué sucedía? La gente se aparecía. Que la gente se cogía la señal y cuando llegaban ya la gente estaba esperando, la multitud. Entonces aquí lo dice de otra manera. No los dejaban ni comer la gente detrás del Señor. Bien, continúa el texto diciendo,
Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. ¿Oíste? Sí. Hay que pasar por muchas. Y sucede con frecuencia. Antes en los campos era tremenda la cosa, porque si un muchacho salía muy estudioso, tenían miedo hasta de que se pusiera loco. Se hacía como... Y el que leía la demasiado. Biblia se ponía loco. Sí, sí. Decían en los campos, a pesar de que también oí que el que la lea entera se ponía loco. Eso decían en los campos. Entonces, hay que contar con la incomprensión. No es el tema y no tenemos que explayarnos en todo. Pero aquí hemos hablado, Polo, a propósito de los estudiantes, por ejemplo. Tú que privas en joven, Sí, como sí, siempre, sí. eso lo recordarás perfectamente. Y luego te celebras tú Sí. mismo, si acaso, Sí, dígame. si acaso pegas. Sí. Si acaso. Entonces, cuando pegas, Sí. te pones ufano Sí. con el éxito rotundo. A propósito de los jóvenes, mirar bien cuál es su camino vocacional y acertar lo más que pueda. ¿Se puede uno equivocar? Sí, sí. Yo conozco gente que se ha metido en la ruta de ser sacerdote y por allá se ha dado cuenta que no es y se espanta, pero hay también otro que creyó que, ¿cómo es al revés? Que a lo mejor pensaba que no, Que y no. que no, y que no, y después resultó que sí, y a lo mejor hasta un buen ministerio sacerdotal. Entonces, acertar en el camino de la vida. Porque lo que hemos dicho aquí es que da pena ver a un estudiante pobre dispendiando recursos en una carrera a donde comienza para dejarla empezar y pasarse para otra. ¿Tú no conoces gente así? Sí, de otra a otra y al final... Y gente que ha hecho una carrera y no era esa, hizo la otra. Concentre sus energías y sus recursos en. Entonces, pero si usted piensa que ese es su camino y lo pensó ante Dios y se lanzó por ahí, no se lleve de las opiniones que digan en los alrededores, porque hay que contar con la incomprensión. Dígame usted, por ejemplo, el camino sacerdotal. Hubo tiempo en que eso era una locura, que pocos lo entendían. Y ahora, quizás después se difundió más, ya que mencioné el ejemplo de vocación sacerdotal. Había ambientes donde no se entendía ni remotamente. Después creció la conciencia del reconocimiento de esa vocación. Ahora habrá de todo, según las circunstancias, pero si uno está claro que ante Dios tiene un camino en su vida, tiene que lanzarse por ahí sin contar con las opiniones, porque Cristo se lanzó a cumplir con la misión que el Padre le encomendaba. Y oigan, su familia fue a buscarlo, porque la gente empezó, está perdido, está loco, y fueron a buscarlo para rescatarlo al pobre. Sabe que me encuentro, monseñor, y ustedes amigos y amigas, con un grupo de jóvenes en la universidad y eso, cuando uno le habla de la vida monástica, de que hay, por ejemplo, Jarabacoa, los cistercienses, en Monción, en Puerto Plata, donde están sus amigas, las religiosas, y no lo entienden, y dice, ¿cómo es posible? Todavía sí. Entonces, nosotros, por ejemplo, los que nos lanzamos a la vida sacerdotal, uno tiene que tener el convencimiento, pero para muchas cosas, porque a otros
yo les he dicho, conviene que te clarifiques respecto a tu vocación. Porque si Dios te llamó para esto, Él está comprometido, como dije en un programa anterior, cuando hablé de la divina providencia. Sí. Entonces, si Dios te llamó para eso, está comprometido contigo. Pero si no te llamó para eso, tú te metiste por tu cuenta, es diferente. Entonces, aclarar para qué fuimos llamados, cuál es nuestra misión en esta vida. Y luego, entonces, lo que, aparte de lo religioso, podemos decir, hemos tenido cierto nivel de éxito humanamente, ha sido por cabeza dura también, que uno creyó en algo. Dígame usted, por ejemplo, en el caso personal, la Escritura, con tanto que hacer, tan exigente el ministerio sacerdotal, y luego como obispo, y todas las responsabilidades que le caen, y sin embargo uno de cabeza dura, continúa. Lo que cree y piensa que es su carisma y que tiene que dar cuenta a Dios de eso, se lanza. Porque el que se pone a titubear y a oír opiniones de todo el que opine, en este mundo hay mucha gente loca. Y si no bastaría con ver las redes, todo lo que aparece ahí, el que se lleva, que por casualidad ayer borré una aplicación. ¿Por qué? No supe cómo darme de baja de una aplicación, por pique que me dio. ¿Y por qué? Por la suciedad que circula en las redes. La suciedad, la bajeza. Y entonces hay una que yo oí que por ahí que se va a tirar ahora, entonces no supe cómo. Yo creo que se la ponen difícil también, para que le cueste a uno encontrar. Yo no supe, y eso que yo no soy el más bruto bregando con eso. Y no supe cómo darme de baja, y lo que hice fue que borré la aplicación. Precisamente. Todo lo que circula por ahí, no puede uno más que estar claro frente a Dios de lo suyo y lanzarse como Cristo. Pero hay consecuencias. Su propia familia no especifica si estaba la Virgen, si estaba San José, porque también podían ser otros parientes, porque acuérdate que se llamaba hermanos a todos los primos, incluso, a los parientes. Entonces, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Antes harían así, Polo. Quizás. Quizás no se atrevían a decirlo y hacían. ¿Sabe que en otros países no entenderán cuando nosotros antes utilizamos, tú estás de estar en el 28? Ni ahora casi. Ni ahora los jóvenes. Ni ahora casi. No. Se fugó del 28 uno. Bien, pues no está en sus cabales. Ahora empeora el texto. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Ahora fue que lo dañaron, porque los parientes fueron a buscarlo porque estaba loco, pero los escribas lo llevaron más allá, que estaba endemoniado. Dice, tiene dentro a Belcebú. ¿Qué es Belcebú? Belcebú es una creación de los judíos, un nombre creado por ellos, y el señor de las moscas, así llamaban como al demonio, el señor de las moscas, por distintas explicaciones culturales de entonces, distintas porque no hay una sola, para explicar por qué lo llamaban el señor de las moscas, que es literalmente lo que significa Belcebú. El nombre que ahí aparece no lo explica. Tiene dentro a Belcebú, entonces quiere decir al demonio. Ahora para traducir tendríamos que decir nosotros a Satanás.
Entonces, y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Oiga, qué razonamiento. Hasta para equivocarse debería uno ser un poco lógico. Sí, coherente. Y Cristo va a aprovechar la incoherencia para decírselo. Él los invitó a acercarse a los escribas y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Es decir, un país en guerra civil se desbarata unos contra otros, o un hogar en pleito permanente va a la ruina. Va a la ruina. Entonces, sigue diciendo el Señor, una familia dividida, lo mismo, no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Nosotros diríamos arrasar, llevarse todo. Bien, el texto sigue de esta manera. Créanme, dice el Señor, todo se les podrá perdonar a los hombres. Quiere decir a los seres humanos. Todo se le podrá perdonar a los hombres. Los pecados y cualquier blasfemia que digan. ¿Qué es una blasfemia, Polo? Decíamos aquí en nuestra cultura una calumnia. No. Ah, no, una ofensa. Sí, pero ofensa a lo divino. Blasfemia es pisotear lo sagrado. Ofensa a lo divino, a lo sagrado. Eso es una blasfemia. Que a propósito, el tema de cultura, es la palabra, pero hay hilachitas que quedan ahí en el aire. Porque yo he comentado otras veces, no sé si en estos programas, pero por ahí, que me llama la atención que este pueblo, que nació del pueblo español y del indígena y luego se sumaron los negros, nunca tuvo la costumbre española de maldecir y blasfemar. Porque los españoles, no todos por supuesto, pero a mí que me ha tocado bregar con bastantes de ellos, dicen unas palabrotas que cualquiera de nosotros, hasta el no creyente, se asombra y se persigna. Y entre nosotros es rarísimo oír algo contra el nombre de Dios. El respeto. No se diga a los viejos nuestros, que para decir el Santísimo Sacramento se levantaban el sombrero. Los viejos nuestros. Entonces, es sorprendente. Ahí algo pasó y yo no lo tengo claro, ni he oído explicación nunca. ¿Por qué aquí primó un respeto a lo divino? Habrá gente que no cree y hay de todo en la viña del Señor. Habrá gente que maldice de todo y pisotea de todo, pero las blasfemias que yo he oído de boca de españoles, no las he oído aquí, nunca en la vida. Entonces, a propósito, que marcados culturalmente estamos y en agradecimiento perpetuo a España, yo desde que llegué a Santiago y me tocó celebrar en el Centro Español, lo dije, estoy en una deuda extraordinaria con España. El que diga otra cosa, y en el caso personal, yo la puedo justificar muy bien. Porque incluso los viejos de nosotros tenían usos que eran directos de España en los campos, y los recibimos ahí. Dígame usted después,
entrar a ser formado por personas formadas por jesuitas españoles y claretianos españoles, y luego entrar nosotros a ser formados directamente por españoles toda la vida, díganme ustedes si tendremos deuda. Es decir, que yo sería incapaz absolutamente de no reconocer eso y de hablar contra ese don, un poquito en la línea de el poeta chileno Neruda. Pablo Neruda, en sus memorias, que yo después tomé un breve texto para el libro mío, Mis amigas las palabras, en la contraportada puse un texto y él termina diciendo de los españoles, esos soldados torvos, no sé qué los llama, pero dice al final, se llevaron todo, nos dejaron la palabra, dice Neruda. Es decir, yo sería incapaz de reconocer un tesoro enorme que viene de los españoles. Claro que después hay dominicanos destacadísimos que asumieron la cultura, etcétera, etcétera. Pero yo personalmente tengo una deuda increíble con España. Entonces, a propósito de blasfemar, para que no se crea que al decir yo eso, de que aquí se mantuvo el ambiente mucho más sano en cuanto al tema de la blasfemia, mucho más sano. Entonces, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. ¿Está fuerte eso? Sí, sí. Polo, y si yo te trato de enredarte la cabulla, y Dios no es todo misericordia, dijo el Papa Francisco, y le dedicó hasta un año entero a la misericordia. ¿Y cómo me explicas tú entonces que Dios diga, no todo se perdona, porque el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado? Ahí priva. No, priva. ahí necesito esa explicación. Sí. Entonces, por eso la palabra de Dios, sí, bonitísima y todo, pero exige. Ahora hay un criterio hermenéutico muy bueno que yo lo repito bastante y es iluminar la palabra con la palabra. Y por eso yo te he dicho, hasta detalles que uno va llevando y llevando, iluminan en un momento. Detalles, a veces menos significativos, pero otras veces verdades de a puño que se iluminan una con la otra. Entonces, quizás para que esto quede un poquito intrigado así, no te voy a, y tú mismo te quedes diciendo, ¿qué será lo que me va a responder? Sí. Creo que va a ser en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo. Esto es Comunicación y Vida. Nos vamos a la pausa y volvemos con la palabra, luego la palabrita y más contenidos. Siga con nosotros. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida.
Gracias por seguir en Comunicación y Vida. Y estamos en la palabra. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Ahí quiero Quedamos en que tú me ibas a explicar eso. No, que usted me iba a dar un poco de luz sobre esa parte. Por si acaso, Sí. a ver. Entonces, yo lo que te planteaba era, si Dios es todo misericordia, además, como dice San Juan, Dios es amor, todo misericordia. Y te mencioné, el Papa Francisco le dedicó incluso un año entero a celebrar El año de la misericordia. esa característica tan hermosa de la misericordia de Dios. Y ahora nos encontramos en pleno evangelio. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Bien, la explicación, porque este pedacito ilumina un poco. Dice, se refería a los que decían que él tenía dentro un espíritu inmundo. ¿Cómo te puede iluminar eso? Aquí pone una pequeña explicación. Cristo dice eso. Todo pecado será perdonado, pero el que peque contra el Espíritu Santo se embromó, porque no encontrará el perdón. Y dice, se refería a los que decían que él tenía dentro un espíritu inmundo, es decir, a Satanás. Entonces, de ahí se puede deducir, porque, digámoslo de esta manera, yo no sé si lo dijo otro así o lo que sea, pero digámoslo así de esta manera. El que peque contra la luz está condenado a vivir en la oscuridad. El que peque contra el Espíritu de Dios está negando la luz de Dios, la gracia de Dios, la posibilidad de salvarse. El que a la verdad de Dios la llame mentira, como es Cristo el Salvador, y que lo llamen endemoniado, es decir, negar la luz de Dios, pues tendrá que vivir en la oscuridad toda la vida. En ese sentido, es decir, que el que blasfeme contra el Espíritu Santo se incapacita para el perdón de Dios, porque el perdón de Dios y la gracia de Dios vienen del Espíritu Santo de Dios. Y el que niegue rotundamente a Dios, ¿cómo se va a salvar? Cerró la puerta a su salvación. Él mismo. Él mismo se cerró la puerta. Es la explicación más plausible que yo he escuchado siempre, porque el Evangelio no aclara por completo, pero tú sí puedes deducir de lo que Cristo dijo. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo, es decir, a la gracia de Dios llamarla pecado, a la luz de Dios llamarla tinieblas. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en oscuridad, dice Cristo, y le dicen que tiene las tinieblas adentro de Satanás. Entonces, el que peque así, se está cerrando la puerta a la gracia de Dios. No tiene posibilidad de perdón, no porque Dios sea malo, porque Él se cerró la puerta del perdón. Ese es el pecado contra el Espíritu. Usted le cierra la puerta absolutamente a Dios. La blasfemia contra el Espíritu. Polo. Quede bien. Vamos a ver dentro de un par de programas. Sí. Yo te voy a preguntar para que tú me des Llegaron su madre y sus hermanos. Aquí está otra faceta. Se ve que en este punto del Evangelio agruparon varios elementos que no tienen que sucederse uno al otro, porque no era que uno estaba dictando y otro copiando,
pues el evangelista salió a averiguar y le preguntó a la Virgen y le preguntó a los apóstoles. Entonces, no tenemos que dar como un dogma de fe el orden en que aparecen las cosas en el Evangelio, porque incluso varían de uno a otro. Ahora, el contenido, eso sí, pero mire, ahora presenta aquí, ¿sucedió así o no? Eso no nos interesa. La sucesión no nos interesa, sino la verdad de Dios comunicada en ese Evangelio. Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. ¿Por qué desde fuera, Polo? Desde fuera lo mandaron. Ajá, te pongo el problema. ¿No se atrevieron a acercársele? Parece que no. ¿Qué había dicho antes del gentío? La explicación más plausible es de que estaba rodeado de gente por todos los lados, la multitud, la que no lo dejaba ni comer. Entonces se acercaron hasta donde pudieron. Dígamele. Entonces, utilizaron intermediarios. y desde fuera lo mandaron a llamar, Sí. usaron intermediarios. Entonces no hay que suponer que le tenían miedo ni nada, sino la multitud. La multitud. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Cómo te cae Ese eso? pasaje lo recuerdo. Dios. ¿Cómo te cae De eso? hace más de Porque 55 años. ¿y quién se cree este? Ahora no conoce a su mamá y a sus parientes. Era como para recriminar la actitud de Cristo. Sin embargo, es el maestro y el maestro verdadero educa hasta con lo que a nadie se le ocurre y está educando él, el que es maestro de verdad. Una enseñanza. El que es maestro de verdad educa fuera del aula incluso, si es maestro de verdad. Sobre todo el maestro que educa hasta con su propia vida. Entonces, ¿para qué hizo él esa pregunta un poco desconcertante? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Debía saberlo bien. Dios sobre todas las cosas. Ah, pero lo hizo por nosotros, porque entonces le dio oportunidad de darnos una lección que va de un siglo a otro siglo. Y mientras haya seres humanos sobre la tierra, tendrá que oír esta respuesta. Y paseando la mirada por el corro, ¿qué es el corro? El grupo que rodea el grupo que rodea a una persona, el corro, así se llama. Aquí en el país no. No se usa mucho. Aquí en el país no se usa, pero en castellano, corro no es de correr, sino se llama el grupo que rodea a una persona. Entonces, por eso dice, paseando la mirada por el corro, por el grupo que rodeaba, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Que por cierto, monseñor, muchos hermanos de otras denominaciones cristianas utilizan esa parte de la Biblia para decir que Jesús tuvo más hermanos. Ah, no, esa no, cualquiera, porque eso está en todas partes. No, ese pasaje específicamente no. Muchos. Porque a los parientes los llamaban hermanos. Ahí hay que dice hermanos de Jesús, que tenían su propio papá y los hijos de Zebedeo. Santiago, que era primo del Señor, y lo llama hermano. Entonces, pero eso es gente de, digamos, de poca formación. Pero a lo grande aquí es otra cosa, Polo. Sí. ¿Qué es lo admirable en ese pasaje? Mirando a la gente, dijo el Señor, estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Polo, te estoy atacando. Sí. Y ¿Qué se admira ahí? Para mí la idea que saco, usted me dirá,
Dios por encima de todo. O sea, el que cumple la palabra, Sí. ese es mi madre, ese es mi padre, y el papá y la madre biológica de uno lo agradecerán también, Sí. tener uno a Dios por encima de todo. Sí. La idea fundamental en esto, en este pasaje es la grandeza de la dignidad, cómo nos encumbra el Señor. Eso es lo que yo pienso. Porque uno dice la Virgen Santísima y que Cristo mismo, porque si lo dijeran cualquiera, que Cristo mismo diga, me equipare a mí con su Madre Santísima, a ti y a quien sea, tú no te encuentras demasiado eso. Sí. Que si no hubiera sido el mismo Cristo, dice, pero eso es un error garrafal. Es el mismo Cristo que lo dice. Y el que sea verdadero cristiano hará las cosas que yo hago y aún mayores, dice Cristo, Es una elevación que alta. cualquiera. Dice, pero ¿cómo es posible? Ese es Dios, que encumbra al creyente de tal manera que lo equipara con lo sagrado, con su Madre Santísima y con todos esos santos seguidores del Señor. Ahí está. Lo que yo veo más notable es el encumbramiento, la grandeza, el lugar de preferencia donde nos coloca el Señor. Y no lo merecemos, pero Él lo hizo así. Entonces, bien, Polo, quizás debemos dejar un poquito para otro día. Sí. Concluimos con la palabra y ahora entramos a la palabrita. Una. Bien, complaciéndote una Sí, entonces. Una hoy. Porque estoy muy generoso y todos los días. Sí, sí, ya veo. LED. ¿A qué suena? Ahora, ¿sabe qué? Quizá muchas personas no se dan cuenta. LED. Las luces. Las luces. Luces LED, pero están muy de moda. Las luces LED. Sí. Muy de moda, vienen en muchas cosas ya, hasta en algunas casas. Y que molestan. ¿Cómo? Molestan algunos. No, hay Polo. No, espérese. Ay, no. Te lo- Muchachos, ya, es que tú no te diste cuenta ni siquiera en la casa donde yo vivo, las luces esas son LED. Sí. ¿Y cómo van a molestar? No, espérese. Y dan una luz maravillosa, incluso con tonalidades. Sí. Que tú te refieres a los aparatos que traen una lucecita y que quizás... No, y en los vehículos. Ahora se están usando con mucha potencia. Y entonces, esas luces. No, pero eso es desde siempre. Hay gente que ponía luces que molestaba en la pista. No, y en las calles, sí. Y en la calle, Pero sí. vámonos con el de... No, pero es más a otro nivel. Estamos a otro nivel. Ok. Es decir, ya se está usando en los hogares luces LED. En mi casa hay luces LED. Y tú ni Más te económica. Y tú ni te diste de cuenta. menos consumo. Y entonces en tonalidades distintas, más amarillita, más clara o más natural, todo eso. Entonces, yo mismo digo, luces LED, así es que se llaman, pero yo no había averiguado hasta que me dio la curiosidad. Y entonces, ahí está. Light Emitting Diode, diodo emisor de luz. Eso es LED. Nosotros decimos luces LED, pero en inglés es LED. Ellos dicen cada letra, LED. Nosotros decimos LED. LED. Ellos así dicen las luces que nosotros decimos LED, que es diodo semiconductor que emite luz cuando se le aplica tensión. Entonces, diodo, válvula electrónica de 2 electrodos que solo deja pasar la corriente en un sentido. Eso mejor lo entendería un técnico, pero dejamos lo de electrodo y diodo y todo lo demás y solo nos quedamos con que el LED lo que significa es diodo semiconductor que emite luz cuando se le aplica tensión.
Y entonces, diodos y electrodos son palabras claves en la electrónica. Y ahora estamos llenos y cada día más perfeccionados. Eso a propósito de luces LED. Bueno, entramos ahora, terminamos con la palabrita, entramos ahora con el compendio de doctrina social de la Iglesia, que en esta oportunidad escogemos el número 510, que dice: el desarme debe entenderse a la interdicción de armas que infligen efectos traumáticos excesivos o que golpean indiscriminadamente. Eso está como fino, No, por favor. Usted verá, el desarme debe extenderse a la interdicción. Espérate, ¿entenderse o extenderse? No, extenderse a la interdicción de armas que infligen efectos traumáticos excesivos o que golpean indiscriminadamente. Interdicción, ¿quién entiende eso? Usted verá ahora. Así como a las minas antipersonas, un tipo de pequeño artefacto. Interdicción, ahí debía decir prohibición. Prohibición. Y violación de los derechos. No, eso de interdicción, es prohibición. Y el de las minas antipersonas que siguen dañando durante mucho tiempo después del fin de las hostilidades. Aquí las minas que hay son de oro y demás. Y de cascajo. De aquí el arma de fuego. Sí. Arma de fuego. Pero yo pienso, por ejemplo, la situación de Colombia, de otros países latinoamericanos, donde se han utilizado tantas minas, que después que termina el conflicto, explotan y la gente va caminando y sin darse cuenta ahí le llega la muerte. Pero por suerte que entre nosotros, digo por suerte, y en Estados Unidos no hay minas, pero ahora acaba de matar un niño de 14 años a otro de 12, amiguito y hasta pariente creo. Entonces, el tema de las armas, sí. El tema de las armas. Y cada día más sofisticadas. Más todavía en los conflictos entre países y entre potencias. Es decir, que si alguna vez tuvo vigencia esa enseñanza de la Iglesia, ahora es que es urgente que haya políticas en esa dirección. Y sin embargo, ¿cuál es el gran problema cuando tú mencionas armas? ¿Cuál es el gran problema que está por el medio? Dinero. El dinero, la ganancia, el capitalismo, que el que se hace multimillonario produciendo armas va a querer que se limiten las armas. No, es un atentado contra la paz y cada día más. Entonces, ese es el gran problema. Y aquí en el país, si tú lo aplatanando un poquito el tema, con perdón del término, ¿qué tú ves? Porque aquí no hay minas. ¿Qué tú dirías aquí entonces? La proliferación de armas en personas que psiquiátricamente no están capacitadas para poseerla, tenderla. ¿Qué? No están. ¿Qué dijiste tú? No están capacitados para... Pero tú no dijiste, señalaste aquí. Ah, sí. No, hombre, aquí no, aquí es malo, gente mala, no es que están locos, están más sanos que nosotros, pero son sinvergüenza y ahora asaltando bancos y cuantas cosas, con armas largas, armas de guerra, ¿cómo llegan al país? Sí, pero quiero insistir en algo, monseñor, y ustedes amigos y amigas, se hacen exámenes para que una persona pero no se cumple las reglas. Ajá, la maldad no se examina. No. La maldad no se... Ahí es que yo veo lo peligroso. Lo peligroso no es lo otro, ¿no? Porque después de todo aquí hay poca gente loca. Mala sí. Entonces un malo con arma larga y arma de guerra, dime tú la moda de asaltar bancos, que tendrán que empatalonarse, porque si cogen esa moda, eso desacredita a un país rápidamente. Porque incluso eso puede hasta espantar inversiones y lo que sea. No, señor, y por último, y si esa persona mala, con un corazón ya alejado del amor y de la entrega a los otros, además de ese corazón,
psiquiátricamente está mala. Sí, pero no, lo que es, yo no te digo que no, Polo. Sí. Lo que te digo es que estoy convencido de que ese no es el principal problema en el país. Es la vagabundería y la facilidad para conseguir armas. Incluso matar a un policía para quitarle o a un vigilante. Ese es el tema, o a un vigilante. Sí. Están más sanos que yo mentalmente. Ahora, es peor si se diera el caso, pero yo no lo veo por ahí, ¿no? Lo veo por la falta de moral, la pérdida de los valores. ¿Qué es lo que toca ahora? Ahora tengo que saludar. Porque tengo temas. A Altagracia Padilla, a Melisa Pérez, a María Martínez, a Domingo Gómez, Chechere, como le dicen. Espérate, y un saludo impreciso a toda la gente que me ataja en el Homs. Sí. Y en La Vega lo vemos. Un hombre con la mente brillante. Sí. ¿Qué quiero decir? Calvo. Que no tenía mucho cabello en la cabeza. Con el entusiasmo porque parece que me vio, yo no puedo conocer, Sí. pero él sí. Y otro también, Polo, que ya no retenemos ni los nombres. Por ejemplo, en Corpus Christi, en el Estadio Cibao, ¿cuántas personas se me acercaron? También en lo que fue la celebración del 150 aniversario Primer del Corpus Christi de Monseñor Héctor Rafael en Santiago, ¿eh? El estadio ahí. Así que ahí se me acercó muchas personas. Di que me echaron de menos y me echarán de menos. Me mandaron a recado y cosas. Sí. No me verán por ahí, no. Vámonos con el Ateneo que Bien, usted tuvo. Entonces un acto muy bonito. Tuvimos en el Ateneo Amantes de la Luz. ¿Cuándo fue? Eso fue el pasado, vea cómo está mi mente. La juventud está fallando. Está perdida la juventud. Pasado miércoles. Entonces, que era a propósito pasado martes. El sesquicentenario de 150 años. El sesquicentenario del Ateneo Amantes de la Luz, 150 años del Ateneo. Un acto muy bonito. Ya yo no voy a gran cosa, pero me sentí obligado por agradecimiento a las personas, a los dirigentes, a los responsables del Ateneo Amantes de la Luz. Un acto muy bonito, todos los presidentes pasados que tienen muchos descendientes de Manuel de Jesús de Peña, Manuel de Jesús de Peña y Reynoso, el fundador. Ahí había un bisnieto. Entonces, por supuesto, las autoridades. Carmen Pérez Valerio, Carlos Manuel Estrella, el presidente, Blas Cava. Unas palabras. Tú no estabas atendiendo, tú ni te diste cuenta el piropo que me tiró. Pero yo se lo iba a decir, ahora se lo iba a decir. Que me sonrojo, me sonrojo. Un prieto sonrojado es una cosa seria. Entonces, no, un acto muy bonito y además esperaban, porque se lo había dicho, la asistencia del presidente de la República, Luis Abinader. Pero no pudo ir y mandó la representación de su hermano. Que es rector de la OIM. Rafael. Sí. Se llama como su papá. Sí. Rafael Abinader, o con otro nombre. Sí, pero Rafael y Carlos Manuel, siguiendo el protocolo. Estaba el alcalde, estaba también Ulises Rodríguez. Sí, alcalde, la gobernadora. Yo no lo he visto después que es alcalde. La señora Rosa Santos, la gobernadora. ¿Qué más? Estaba y entonces el doctor Daniel Rivera. Senador electo de Santiago. El jefe de la policía de la Regional Norte también. No, muchísima gente que yo no vi, porque gracias a Dios que buen número y un buen ambiente, saludar a mucha gente querida y les quedó bien. Muy bueno. Y el maestro de ceremonia, un amigote tuyo. Jaime Tomás. Y después la actuación de Retrojazz. Sí. ¿Cómo se llama el músico? Pensián, de la familia de aquí de Santiago. De Santiago, sí. Bien. Hermanos de Muquien y de toda esa querida toda esa familia. Gente. Pues dejamos todo lo demás para el año que viene. Nos fue. Nos vamos a una pausa y venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida.
Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Hoy te pedimos, Señor, por todas las personas que trabajan en la cultura, los promotores de la paz, del crecimiento personal, del desarrollo humano, todos los que tratan de sembrar tolerancia, de evitar la violencia, de no difundir la vulgaridad y la bajeza, sino el crecimiento y el enaltecimiento de la persona humana. Dales fuerza y sabiduría suficientes para continuar hasta el final. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos la próxima semana para seguir haciendo comunicación y vida.